Hola cachorros, pues el día de hoy estamos en el centro histórico de Lima. Miren qué hermosa. Aquí en la Plaza Mayor comenzó la historia de Lima hace casi 500 años. Pero lo que no muchos saben es que debajo de estas calles del centro histórico hay catacumbas con los restos de miles de personas de la época colonial. Y bueno, vamos a ir a una cafetería por acá. Estoy con mi mami. Esa es mi mamá, que no quiere salir, pero de ahí habrá habido con ella. hay bastante sol. Por acá pasan caballos, pero no sé por qué no hay caballos ahorita. Así que seguimos yendo. Les voy a mostrar cómo es el camino. Hay policías ahí de la nada. Nadie sabe por qué. Esto es una sombrilla, por si acaso. No soy el negro de WhatsApp. Son las 6:16 y miren cómo está todo el templo. La verdad es que es un día muy lindo. Vamos a entrar, así que les voy a enseñar cómo es por dentro. Este convento forma parte del Centro Histórico de Lima, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Aquí se conservan las reliquias de San Martín de Porres, San Juan Macías y Santa Rosa de Lima. Así es, la figura principal de los billetes de 200 soles. Y si no lo sabías, aquí funcionó la primera sede de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Teníamos esperado venir por acá porque ya supuestamente íbamos a ir a nuestra casa, pero el universo quiso que tomemos otro camino y pudimos apreciar algunas cosas que no habíamos visto antes, o habíamos visto pero no habíamos observado con claridad. Y así nos pasó el día de hoy. Fuimos por las calles del centro de Lima. Bueno, ahorita nos vamos a ir a embriagar, no mentira, vamos a ir a tomar un capuchino, no sé, alguna cafetería que encontremos por ahí que tenga una vista bonita, y vamos a entrar a ver qué tal, qué cosa nos depara. Seguimos caminando y nos encontramos con varias librerías llenas de libros antiguos, algunos que ya ni se imprimen, y hasta vinilos que más de un coleccionista seguro está buscando. Y culminamos por el día de hoy con esta canción, Tiro de Gracia. Definitivamente les puedo asegurar que en cada cuadra siempre hay algo nuevo por descubrir. Bueno cachorros, espero que les haya gustado mucho este video. No olviden darle like y suscribirse.